Dos exploradores recorrían un bosque oscuro cuando un escalofrío recorrió sus cuerpos. Algo los observaba. Entre los arbustos, una silueta negra con ojos brillantes se ocultaba. Con miedo, comenzaron a recitar versos sagrados. El ambiente se tornó pesado y un susurro inhumano flotó en el aire. De repente, la criatura se movió. Su boca deformada se hizo visible entre las sombras. Parecía un genio, un espíritu maligno de las antiguas leyendas. Con cada oración, el ser se agitaba. Uno de los exploradores quiso acercarse, pero el otro lo detuvo. Algo en su instinto le gritaba que huyeran de inmediato. El ser emitió un sonido gutural y los arbustos temblaron. El pánico se apoderó de ellos y corrieron sin mirar atrás. Sentían su mirada persiguiéndolos en la oscuridad. Al revisar el video más tarde, vieron claramente la criatura. Desde esa noche, jamás volvieron a explorar ese bosque. ¿Qué crees que era esa criatura? ¿Te atreverías a explorar un bosque de noche? Caminaba junto al río cuando escuchó un llanto ahogado. Se detuvo y vio a una mujer de largos cabellos negros, sentada al borde del agua. Parecía vulnerable, temblando en la oscuridad. Su instinto le dijo que se acercara, que la ayudara. Pero al dar un paso, un escalofrío recorrió su espalda. La mujer seguía llorando, sin voltear. Su cabello caía como un velo oscuro. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No hubo respuesta. Se inclinó para tocar su hombro, pero en ese instante, ella giró de golpe. Su rostro no era humano. Ojos hundidos, piel pálida y una sonrisa deformada. El terror lo paralizó. Con un grito desgarrador, la criatura se abalanzó. Él retrocedió justo a tiempo y corrió sin mirar atrás. Su respiración entrecortada se mezclaba con los ecos de aquella risa macabra. Al llegar a casa, aún sentía su mirada. ¿Qué hubiera pasado si no escapaba? ¿Cuántos habrán caído en su trampa? Kenapa? Kamu kenapa? El viaje era tranquilo hasta que algo en la nieve llamó su atención. A un lado de la carretera, una enorme silueta peluda emergía de la oscuridad. El hombre redujo la velocidad, intrigado y alerta. De pronto, la criatura se movió, y su imponente tamaño le hizo frenar de golpe. Un lobo gigante cruzó la carretera con calma. Sus ojos reflejaban la luz de los faros. No era un lobo común. Su tamaño era monstruoso, como si perteneciera a otra era. Cada paso parecía desafiar la lógica. Atemorizado, el hombre se quedó inmóvil, sin saber si seguir o retroceder. El lobo giró la cabeza, mirándolo fijamente, como si lo estuviera evaluando. Luego, desapareció entre la nieve, dejando solo huellas enormes en el suelo. El hombre sintió un escalofrío. ¿Era un simple lobo o algo más? Desde esa noche, la carretera nunca volvió a parecerle igual. ¿Qué crees que vio realmente? Era la noche del 12 de mayo de 2024, cuando la cámara del timbre de una mujer captó algo escalofriante. Una extraña figura emergió lentamente desde el lado derecho del jardín, avanzando con movimientos erráticos. Parecía encorvada y su silueta daba la impresión de no ser completamente humana. La criatura continuó su marcha, inclinándose de manera inquietante, como si olfateara el suelo o buscara algo. De repente, un sonido estremecedor se registró en el audio de la cámara. La mujer, al revisar la grabación, notó que sus manos temblaban. No podía entender qué era lo que había captado. Cuando la luz del sensor de movimiento se encendió, la criatura reaccionó, retirándose rápidamente hacia la oscuridad. Sin embargo, la imagen ya había quedado grabada. La mujer, que vive cerca de los montes Apalaches, se preguntó si aquello estaba relacionado con los misteriosos avistamientos de la zona. ¿Qué crees que era esta figura?
¿Es posible que se trate de una entidad desconocida? Era una noche tranquila hasta que un fuerte golpe resonó en la casa. Un hombre, extrañado, se acercó a la puerta de su baño, de donde provenía el sonido. La luz parpadeaba, el ambiente se volvía más denso. Tomó su teléfono y comenzó a grabar. A través del vidrio, una silueta oscura se delineó. El hombre contuvo la respiración. Poco a poco, la silueta se definió en el vidrio esmerilado. Un rostro pálido y alargado lo observaba. Lo más inquietante era su sonrisa, amplia y macabra, como si disfrutara del miedo que provocaba. Su piel parecía desvanecerse entre la neblina del cristal, pero los golpes no cesaban. Reuniendo valor, giró la perilla y abrió la puerta de golpe. El baño estaba vacío. No había nadie dentro. Los golpes cesaron de inmediato. Revisó cada rincón, pero no había rastros de alguien más. La única evidencia era el video en su teléfono. ¿Qué fue lo que vio realmente? ¿Era una entidad paranormal o solo una alucinación provocada por el miedo? Un grupo de adolescentes caminaba por un campo cuando notaron algo extraño entre la hierba alta. Una figura oscura y peluda se movía lentamente, como si intentara acercarse sin ser vista. El miedo se apoderó de ellos. ¿Qué es eso? Zrenia susurró uno. Sus corazones latían con fuerza mientras la sombra crecía. De repente, la criatura se levantó. Era enorme, de cuerpo musculoso y cubierto de un espeso pelaje. Su tamaño superaba todo lo que imaginaban. ¡Es un yeti! ¡Swing!, gritó alguien. Congelados por el miedo, no sabían si correr o quedarse quietos. La criatura los miró, como si analizara sus movimientos. Sin previo aviso, la bestia dio un paso hacia ellos. Los adolescentes entraron en pánico y salieron corriendo. Cuando voltearon, la figura ya no estaba. Se había desvanecido entre los árboles. ¿Fue real o una ilusión? Nadie pudo explicarlo, pero desde entonces evitaron ese campo al anochecer. I don't know what the f that is. It's not a bear. It stands up. En el Valle Central, un hombre capturó en video a una criatura con un aspecto espeluznante. Su piel, de un gris oscuro y textura quemada, contrastaba con su hocico largo y orejas puntiagudas. Sus ojos reflejaban la luz de una forma aterradora, y sus afilados dientes sobresalían de su mandíbula. ¿Era el mítico chupacabras? Las imágenes se viralizaron rápidamente, y mientras algunos aseguraban que era una prueba definitiva del legendario depredador de ganado, otros dudaban. Parecía un perro o un coyote enfermo de sarna, pero algo en su expresión y su extraña postura generaban incertidumbre. Podría tratarse de una nueva especie aún no identificada. El hombre que lo grabó jura que vio a la criatura moverse con una velocidad anormal antes de desaparecer en la maleza. Desde entonces, los lugareños han reportado ruidos extraños en la zona. ¿Es solo una ilusión creada por la mente? ¿O realmente estamos ante el mítico chupacabras? Un grupo de amigos disfrutaba de una caminata tranquila por el bosque cuando algo captó su atención. Entre los árboles, una figura alta y peluda parecía acecharlos. Su silueta oscura contrastaba con la luz filtrada, y su presencia despertó un escalofrío en el grupo. ¿Era solo su imaginación o algo los observaba? Se quedaron en silencio, observando con atención.
La criatura se movió lentamente, su musculoso cuerpo cubierto de un espeso pelaje. Sus pasos eran firmes y calculados, pero de repente se detuvo. Los amigos contuvieron la respiración. En un instante, el ser desapareció tras los gruesos troncos, como si nunca hubiera estado allí. Al recobrar el aliento, comenzaron a comparar lo que habían visto con relatos antiguos. Todo coincidía con la leyenda del Dogman, una bestia peluda, enorme, que camina en dos patas y acecha los bosques. ¿Fue solo una ilusión o realmente algo deambula en la espesura? ¿Qué crees que era esta criatura? Manejaba por un camino solitario cuando, a lo lejos, notó algo moviéndose en el campo. Frenó en seco. Sus ojos se clavaron en una enorme criatura cubierta de un espeso pelaje. Su tamaño era descomunal y su presencia imponía respeto. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, analizándose mutuamente. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella bestia no era un lobo común. Su figura, su postura, todo le recordaba a los relatos de un ser legendario, el lobo de sable. La criatura avanzó lentamente, con mirada fija en él. No sabía si debía huir o quedarse, pero su instinto le gritaba que corriera. La criatura emitió un gruñido bajo, como si tratara de comunicarse. Un segundo después, giró y desapareció entre la maleza. El hombre recuperó el aliento, sintiendo que había presenciado algo imposible. ¿Era real o una sombra del pasado? Desde entonces, nunca volvió a viajar solo por ese camino. ¿Crees que aún existen criaturas desconocidas en el mundo? Un hombre caminaba por un cementerio cuando algo llamó su atención. Al enfocar su cámara, notó una figura oscura moviéndose frente a una estructura blanca. Parecía observarlo fijamente antes de desaparecer en las sombras. La sensación de ser vigilado se intensificó, pero no pudo ver nada a simple vista. Minutos después, su cámara captó algo aún más aterrador. Detrás de una pared, una figura humanoide con un rostro oscuro y distorsionado se asomaba lentamente. Parecía acecharlo en silencio, esperando el momento oportuno. Cuando el hombre intentó acercarse para verlo mejor, la criatura retrocedió y se escondió. El hombre quedó paralizado por unos segundos, sintiendo el aire frío a su alrededor. No podía explicar lo que acababa de presenciar. ¿Era un espíritu atrapado en el cementerio o algo más siniestro? Su cámara capturó el espeluznante encuentro, dejando una gran incógnita en el aire. ¿Qué crees que vio este hombre? ¿Era un simple truco de luz o algo paranormal? Un fugitivo y explorador urbano encontró un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La estructura parecía haber sido olvidada hace décadas, con paredes cubiertas de musgo y ventanas rotas. Mientras recorría los pasillos, el aire se tornó pesado y un eco inquietante resonó, como si alguien estuviera acechando entre las sombras. Los primeros sonidos eran débiles, como susurros o pasos arrastrándose. Encendió su linterna y apuntó hacia un pasillo oscuro. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta y distorsionada que se deslizó rápidamente de un lado a otro, como si estuviera esperando en la penumbra. Su corazón latía con fuerza cuando la figura se movió hacia él. En cuestión de segundos, la silueta emergió de la oscuridad y corrió directamente hacia él. Con pánico, giró y huyó, tropezando con escombros mientras la criatura se acercaba. Cuando logró salir del edificio y mirar atrás, la figura había desaparecido. ¿Era un vagabundo, un espíritu atrapado o algo más siniestro?
El hombre decidió aventurarse en una antigua zona abandonada, en busca de algo inusual. Entre la penumbra y el silencio, notó un conjunto de rocas que parecían fuera de lugar. Su curiosidad lo llevó a acercarse, sin imaginar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su percepción de la realidad. Cuando iluminó el interior de la formación rocosa, sus ojos se encontraron con algo escalofriante. En la oscuridad, dos ojos brillaban intensamente, observándolo en completo silencio. La figura, oscura y con garras afiladas, parecía acechar desde las sombras, como si hubiera estado esperándolo en ese lugar. El miedo se apoderó de él. Sin pensarlo dos veces, comenzó a retroceder lentamente, intentando no hacer ruido. La criatura no se movió, pero su mirada parecía atravesarlo. Sintiéndose en peligro, dio media vuelta y corrió fuera del sitio. ¿Qué era aquella entidad? ¿Una criatura desconocida o algo más? ¿Te atreverías a explorar lugares como este? Era una noche tranquila cuando esta persona regresó a casa, sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. Al acercarse a su garaje, notó algo moviéndose en las sombras. Se quedó paralizado al ver una criatura oscura y mutada, que parecía cambiar de forma de manera inquietante, como si no tuviera una forma fija. Lo más aterrador era que la criatura no tenía cabeza, y su piel no se parecía a nada conocido. De color marrón oscuro, con una textura extraña, su cuerpo se retorcía mientras su larga cola, parecida a la de un reptil, se arrastraba por el suelo. Sus extremidades eran inusuales, con manos y pies de aspecto antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. De repente, la criatura comenzó a transformarse. Se encorvó y se puso en cuatro patas, adoptando una postura aún más siniestra. Pero antes de que pudiera verse qué haría a continuación, el video terminó. ¿Qué era esta criatura? ¿Era real o una ilusión? ¿Podría seguir acechando en la oscuridad, esperando su próxima aparición? Era una noche tranquila cuando un hombre decidió recoger agua fresca de un arroyo cercano. Con una linterna en mano, se agachó para llenar su vaso y tomó un sorbo sin notar nada extraño. Sin embargo, al regresar por más, su linterna captó un movimiento detrás de él, pero no le prestó atención. Mientras se inclinaba nuevamente, una figura oscura cruzó rápidamente por el fondo. Caminaba en cuatro patas, con un pelaje denso y garras visibles. El hombre siguió llenando su vaso, ajeno a la presencia que se deslizaba entre las sombras. Su linterna reflejó unos ojos brillantes por un instante antes de que desaparecieran. Cuando el hombre finalmente se giró, la criatura ya no estaba. Al revisar la grabación de su linterna, notó la silueta de algo que no parecía un animal común. No había huellas, no había sonido, solo una sensación de incomodidad. ¿Qué fue lo que realmente vio? ¿Un críptido desconocido o solo una ilusión de la oscuridad? Odo comenzó como una simple noche de amigos. Se reunieron en el patio, charlando y riendo sin preocupaciones. Pero pronto, la sensación de ser observados se hizo imposible de ignorar. Algo se movía entre las sombras. Al fijarse bien, una figura oscura con pequeños cuernos apareció tras un árbol. La criatura parecía humanoide, pero sus orejas puntiagudas y su mirada vacía la hacían aterradora. Uno de los amigos se armó de valor y se acercó, pero en cuanto dio unos pasos, la figura desapareció tras el patio. No había sonidos, solo un escalofrío que recorrió sus cuerpos. Era como si la noche se hubiera vuelto más densa. Temiendo lo peor, decidieron revisar el área, pero no encontraron rastro de la entidad. ¿Era un demonio? ¿Un espíritu?
Nadie tenía respuestas. Solo quedó la inquietante sensación de que algo los había observado y que quizás aún estaba cerca. ¿Qué crees que vieron? ¿Sería una simple sombra o algo más allá de lo humano? Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.